Buenas tardes, soy María Arellano, estudiante de licenciatura en Derecho, actualmente cursando el quinto semestre. Realizaré este video como parte de la subcompetencia 3 de la materia de amparo. A continuación hablaremos de la jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de decisiones, interpretaciones o criterios establecidos por los tribunales a resolver casos concretos y que sirven de referencia para decisiones futuras en casos similares. En muchos sistemas jurídicos, las sentencias emitidas por los tribunales superiores, como la Corte Suprema, crean precedentes que deben ser seguidos por los tribunales de menor jerarquía. En términos generales, la jurisprudencia ayuda a los siguientes temas. Interpretar las leyes. A veces las leyes pueden ser ambiguas o no prever todas las situaciones posibles. La jurisprudencia aclara cómo deben aplicarse estas normas. Unificar criterios evita que los jueces decidan de manera contradictoria en casos similares, asegurando uniformidad y coherencia en el sistema judicial. Evolucionar el derecho. A medida que los tribunales resuelvan nuevos tipos de conflictos, especialmente aquellos no previstos explícitamente en la legislación, la jurisprudencia puede adaptar y actualizar la aplicación del derecho. Es importante destacar que el valor vinculante de la jurisprudencia varía según el sistema jurídico. En los sistemas jurídicos de common law, como en Estados Unidos o Reino Unido, los precedentes judiciales tienen un peso muy importante y suelen ser obligatorios. En cambio, en el sistema civil, como muchos países de Latinoamérica y Europa, la ley escrita prevalece, y aunque la jurisprudencia tiene un papel relevante, no siempre es obligatoria. ¿Por qué la jurisprudencia es una fuente del derecho? La jurisprudencia es una fuente del derecho porque a través de la interpretación reiterada y formal de la ley permite desentrañar su sentido y aplicar en casos concretos, aunque no genera normas jurídicas de carácter general, en muchas ocasiones llena vacíos legales y adapta las leyes a la situación nueva, lo que contribuye a la evolución del sistema jurídico. Los sistemas de creación de la jurisprudencia en México son los mecanismos mediante el cual los tribunales emiten criterios obligatorios a seguir en la resolución de casos futuros. Existen tres sistemas principales. Jurisprudencia por reiteración. Se forma cuando un tribunal emite 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido sobre un punto jurídico sin que haya una resolución en sentido contrario. Esto establece un criterio obligatorio para casos similares para que la jurisprudencia por reiteración se constituya en pleno de Suprema Corte y se requiere un mínimo de 8 votos a favor, mientras que en las salas de la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito se necesita unanimidad. Jurisprudencia por unificación de criterios. Se genera cuando existen criterios contradictorios entre los tribunales de igual o diferente jerarquía, como tribunales colegiados de circuito o salas de la Suprema Corte de Justicia. Para resolver esta discrepancia, se interpone una contradicción de tesis ante la Suprema Corte, la cual decide cuál de los criterios prevalecerá. Jurisprudencia derivada de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Se origina a través de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte en controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que son procedimientos utilizados para resolver conflictos entre autoridades de distinto nivel y para revisar la constitucionalidad de normas generales. Cuando la Suprema Corte invalida una norma por inconstitucionalidad y su resolución es aprobada por mayoría de los menos 8 votos, esta decisión tiene efectos generales y se crea una jurisprudencia. Estos tres sistemas garantizan la uniformidad y la coherencia en la interpretación de la ley en todo el país. La creación de jurisprudencia está estrechamente ligada al derecho de amparo en México, debido a que este recurso judicial es uno de los principales mecanismos a través del cual los tribunales, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados del circuito, emiten resoluciones que pueden generar jurisprudencia. Esta relación manifiesta en varios aspectos. Interpretación judicial del amparo. El amparo es un procedimiento que protege los derechos fundamentales de las personas frente a actos de autoridades que violen la Constitución. Al resolver estos casos, el tribunal debe interpretar y aplicar la ley que genera criterio, que en muchos casos se vuelve jurisprudencia. La jurisprudencia que se deriva de los juicios de amparos es especialmente importante, ya que las sentencias de amparo permiten a los jueces definir el alcance y el significado de las leyes y los derechos constitucionales. Sistema de creación de jurisprudencia en el amparo. La ley del amparo prevé los mecanismos de conflicto para la creación de jurisprudencia en los tribunales que se conocen de estos juicios.
Jurisprudencia por reiteración se crea cuando los tribunales, al resolver casos de amparo, emiten 5 sentencias en el mismo sentido, como ya lo habíamos mencionado, sin que haya una decisión contraria. La jurisprudencia por contradicción de tesis, cuando los diferentes tribunales se resuelven de manera distinta al mismo punto. En esta, la contradicción es cuando es resuelta por unificando el criterio que debe prevalecer de jurisprudencia de controversia. Jurisprudencia de inconstitucionalidad, aunque no es exclusiva de los juicios de amparo, esta jurisprudencia se forma cuando la Suprema Corte decide sobre la constitucionalidad de las leyes generadas e interpretación en casos específicos, incluyendo cuando se cuestionan normas violatorias de los derechos humanos. En el carácter vinculante de la jurisprudencia en el amparo, una vez que se crea la jurisprudencia a partir de los casos de amparo, esta interpretación de la ley se vuelve obligatoria para todos los tribunales en casos futuros. Esto significa que cuando una ley ha sido interpretada por la Suprema Corte o los tribunales colegiados en el contexto de un amparo, esa interpretación debe seguirse en todos los casos similares. Esto asegura que haya consistencia en la protección de los derechos constitucionales a través del juicio de amparo. Evolución del derecho a través del amparo. El juicio de amparo ha sido históricamente uno de los vínculos más importantes para el desarrollo y la evolución de la jurisprudencia en México. Muchos de los criterios más relevantes en derechos humanos y garantías constitucionales han sido establecidos a través de la resolución de amparos, convirtiendo la jurisprudencia en una herramienta clave para adaptar las leyes a los cambios sociales y proteger los derechos fundamentales. La relación entre la creación de la jurisprudencia y el derecho de amparo es fundamental en el sistema jurídico mexicano, ya que el juicio de amparo es uno de los medios más importantes a través del cual se genera la interpretación obligatoria de la ley, contribuyendo a la protección de los derechos. Es todo por mi parte, compañeros, y muchas gracias por su atención.